Seguimos hablando con Juan Carlos Villanueva, psicólogo aquí en el estudio de En Contexto. Y Juan Carlos está hablando de este trastorno ADHD. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo la gente se puede dar cuenta de una manera sencilla sin tener tanto conocimiento como un médico o un psicólogo? ¿Cómo se puede dar cuenta que un niño y a qué edad está comenzando con este problema? Sí, si algún padre que nos está viendo quisiera hacer un breve diagnóstico con sus hijos, el trastorno de déficit de atención con o sin hiperactividad se manifiesta alrededor, puede ser desde los 8 meses hasta los 6, 7 años, aunque hay adultos que también manifiestan esto, aunque no lo hayan presentado en la niñez. ¿Cómo se da cuenta un padre? Primeramente, cuando el padre puede observar a su hijo que tiene dificultad para poner atención ante alguna actividad. Cuando es muy hiperactivo, muy impulsivo ante alguna orden, ante algún requerimiento, que tiene conductas donde no tiene control, donde no tiene tolerancia, donde no tiene, no puede esperar ante una demanda y que reacciona impulsivamente o reacciona agresivamente ante situaciones que no deberían de ser así, como negarle un juguete, como pedirle que espere para entrar al baño, o cuando quiera compartir algo con un amigo, con un hermano y reacciona impulsivamente. Es decir, el propio padre de familia o la propia madre de familia, dentro de su sentido común, ella puede decir, esto que hizo mi hijo no es normal, porque sin duda nosotros comparamos a nuestros hijos con una media o con la mayoría de los niños. Ahora, hay que diferenciar esto de un simple berrinche. Okay. Me imagino que tú tal vez en el supermercado has visto esos tipos de berrinches donde los niños se vuelcan en el suelo ante la negativa del padre por un cereal preferido, etc. Hay que diferenciar esto de un simple berrinche a cuando el niño repite o tiene estas acciones, estos comportamientos de manera muy frecuente. Así es. Entonces hay que tomar cartas en el asunto y llevar al niño. Algo muy importante, este trastorno no tiene aún cura, eso es lo más triste, pero sí tiene, como muchas otras enfermedades o muchos otros síntomas, sí tiene un tratamiento, sí. Es recomendable porque hay muchos padres de familia que están renuentes a usar los medicamentos que son propuestos para esta enfermedad. Muy buena pregunta también, Luis. Hay medicamentos que son estimulantes, como las anfetaminas, y hay medicamentos que no son estimulantes, como la atomoxina. Este tipo de medicamento es muy nuevo, pero el mejor, digámoslo así, el pediatra o el neurólogo sería el mejor especialista que puede deducir sí o no. Después de un análisis, de un estudio. Así es. Hay muchos medicamentos que se han empleado en el trastorno de déficit de atención que se vienen usando por 70 años, o sea, no son medicamentos nuevos y sí tienen eficacia, pero aquí lo importante es que las dosis que el médico o el cirujano o el pediatra recomiende, esas se deben de seguir, porque alterar las dosis tiene consecuencias muy graves. Esto se ha visto en muchas investigaciones. De ahí la importancia de educar a los padres. Si son recomendables, yo como psicólogo puedo decir que si son recomendables los medicamentos acompañados de una terapia conductual. ¿Pero es recomendable tener drogados a los niños? No. Por eso es droga, obviamente, ¿no? Así es, por eso hago hincapié en la dosis, porque el especialista va a indicar de acuerdo a la talla, a la edad y al tipo de síntomas que tiene el niño. Eso es la importantísimo. Dosis. Así importantísimo. Para no tener a un niño, obviamente, sedado. Triste, sedado, exacto. ¿No? Porque es que hacen los padres, y la verdad hay que ser honestos. Le dan dosis más altas para evitar que el niño destruya la casa. Porque eso es lo que hace un niño hiperactivo. Agarra aquí, agarra allá, toma allá, destruye esto y es imposible para los padres tenerlo controlado. Entonces, a veces como los padres se ha visto en mayoría de las veces que automedican al mismo niño. Por eso es. ¿Cuál es la diferencia entre del que estamos hablando, ADHD, con el ADD? Attention Distraction Disease, el trastorno de distracción, ¿no? Sí. Mira, es muy buena pregunta, Luis.
La mayoría o los especialistas que dicen que esta diferencia entre el trastorno de hiperactividad y el trastorno de atención radica básicamente en, digamos, en la pulsión del niño. Es decir, que es que también tiene que ver con el ambiente, con la familia y con los genes, porque va a depender de qué tanta impulsividad pueda tener el niño para distraerse o para ser hiperactivo. Casi la línea de diferencia es muy delgada entre uno y otro, hasta se confunden a la hora de diagnosticar. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Qué es lo que causa el ADHD, la hiperactividad o este trastorno del que estamos hablando? ¿Qué es lo que lo provoca? Sí, algunas de las hipótesis de muchas investigaciones se van al plano genético, es decir, estudian las familias y han visto que sí, en la mayoría del un 90% de estos niños hay historia entre los padres y los abuelos que hay un gen agresivo, ¿sí? Pero también muchas veces se piensa que es el ambiente cultural, el ambiente donde el niño se desenvuelve, porque no puede ser que un trastorno de déficit de atención surja de la nada, ¿verdad? Tiene que haber un porqué. Pero cuando no hay un código o una herencia genética, se debe de pensar que se debe a la convivencia y a la forma en cómo se desarrolla el niño en un ambiente familiar. ¿Esto nada tiene que ver con el momento del nacimiento o con lo que pasó segundos, minutos, horas después del nacimiento? ¿Puede influir algo en eso? Sí, también hay hipótesis donde dicen que hay cuando la mamá sufre demasiado estrés en el embarazo, cuando hay lesiones cerebrales del niño, lesiones prematuras, cuando la madre ingirió alcohol o mucho tabaco o sustancias de otro tipo durante el embarazo. Esto incluye medicamentos o drogas como la marihuana, cocaína, etcétera, que van a influir en el desarrollo psicocerebral del bebé. Entonces, esto es sin duda un factor muy importante, como lo mencionas. Muy bien. Bueno, vamos a hablar sobre el autismo también, algo también muy, muy importante, un tema bien interesante y del que los padres de familia también quieren escuchar. Vamos a hacer una pausa comercial. Regresamos con el psicólogo Juan Carlos Villanueva aquí en el estudio del programa En Contexto. Regresamos.